Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos al taller Habilidades Socioemocionales. Para ello nos acompaña el magíster Rafael del Busto, psicólogo clínico, quien estará a cargo de la ponencia. Estimado Rafael, lo escuchamos atentos. Bien, gracias Anthony. Buenos días con todos. Igual felicitarlos por estar una mañana acá dando su tiempo para escuchar ese taller, ¿no? Que es ya nuestro cuarto encuentro para muchos sobre ese tema de socioemocional, ¿no? Que se puso muy de moda últimamente por estos eventos que se vieron en este colegio, donde unos alumnos agredían a un profesor, ¿no? Y se movió todo el tema de que tanto trabajamos socialmente hablando en los colegios, el tema socioemocional por los conflictos que se veían, ¿no? Esta mañana va a ser un poquito diferente. Espero que ustedes participen más, que ustedes hablen más y les voy a pasar un video para ir introduciendo el tema de hoy. Un momento. Siempre abierta hacia el cielo. Ella es la clave. ¿Preguntado alguna vez qué es el alfabetismo emocional? Yo soy Romujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la inteligencia emocional. Para comenzar, debemos señalar que hoy en día la incapacidad para comprender las emociones y expresarlas de manera asertiva podría estar en la base de ese creciente malestar psicológico. Las personas deben ser conscientes de que el desarrollo tecnológico, el acceso a la educación y la información no nos hacen personas más felices, libres o equilibradas psicológicamente, porque tenemos una asignatura pendiente que no se imparte en las instituciones educativas y es el aprendizaje emocional. Pero antes de continuar, si no está suscrito a nuestro canal, asegúrese de darle clic al botón de suscripción y activar la campana para que tenga notificaciones instantáneas de nuestros nuevos videos. Bien, el término analfabetismo emocional fue propuesto por el psicoterapeuta Steiner en la década de 1970 y es sustentada como la incapacidad para comprender, catalogar y gestionar nuestras emociones. Por ende, comprender y aceptar las emociones de los demás. Se trata de una desconexión con las emociones y sentimientos que no solo impide precisar qué estamos sintiendo, sino que limita nuestro ámbito de acción, convirtiéndonos en personas reactivas e impulsivas que se quedan prisioneras de sus emociones. A continuación, listaremos los signos del analfabetismo emocional más común. No tener comprensión emocional, es decir, no ser capaz de identificar con precisión las emociones o sentimientos que se experimentan. No saber medir el alcance de las palabras de manera que éstas puedan dañar a los demás o por su falta de tacto. Reaccionar de manera impulsiva, sobre todo cuando se presentan las emociones como la ira, el odio, el rencor o el miedo. No tener en cuenta las emociones de las personas con quienes se relacionan. No reflexionar sobre los estados emocionales para encontrar su causa. Tomar decisiones dejándose llevar únicamente por las emociones sin analizar las consecuencias de los actos. Extrema sensibilidad ante los sucesos de la vida. Hundirse fácilmente ante los obstáculos, sentirse víctima de las emociones, que éstas toman el control de su vida y que llevan a tomar decisiones de las cuales después se arrepentirán. No lograr pasar la página y seguir adelante.
te mantienes atado a un suceso del pasado o a través de las emociones como la culpa y la angustia. Intolerancia a las críticas e inflexibilidad, comprensión, censura, estrés, sometimiento físico, emocional y psicológico, adicciones, el pesimismo, la violencia, el victimismo y las enfermedades crónicas diversas. Se puede decir que todos nacemos de alguna manera analfabetos en este aspecto y que la primera instancia es en los padres que recae la responsabilidad de educar a sus hijos en este sentido. Pero, ¿cómo podemos trabajar? A continuación les daremos algunas claves del alfabetismo emocional. Al igual que existe un periodo óptimo para el aprendizaje de la lectura y la escritura, también existe una etapa idónea para aprender a manejar asertivamente las emociones. Se trata de la etapa inicial de la vida, la niñez y la adolescencia. Aunque esto no significa que no podamos iniciar el aprendizaje emocional en etapas más tarde de la vida. De hecho, desarrollando estas 6 esferas en tu vida interior, podrías enriquecer tu esfera emocional. Primero, la conciencia emocional. Se trata de conocer los sentimientos, ponerle nombre a las emociones sabiendo que tristeza no es lo mismo que apatía o depresión y que la ansiedad no es lo mismo que el agobio y la preocupación. Segundo, el autocontrol emocional. Se trata de comprender a gestionar las emociones de manera asertiva para que no nos hagan daño a nosotros ni a los demás. Para ello debemos trabajar con herramientas psicológicas que nos permitan controlar la ira, la irritabilidad, liberarnos del estrés. No se trata de reprimir, negar u ocultar esas emociones, sino de encapsular para que se cumpla su cometido de la mejor manera posible. 3, la empatía. La empatía es la capacidad para entender las condiciones de otras personas desde su perspectiva. Implica ponerse en su piel y sentir lo que esa persona está experimentando. Es una participación afectiva en la realidad de alguien. 4, la resiliencia emocional. La resiliencia es la capacidad para salir fortalecidos de una adversidad, afrontando los malos momentos sin venirse abajo o sacar provecho. 5, la interactividad emocional. Se trata de la habilidad para gestionar las emociones positivamente de manera de que pueda sacar a la luz la mejor versión de la persona. Y 6, la automotivación, que hace referencia a la capacidad para plantearse metas que nos motiven a lo largo del camino y generar emociones positivas que nos faciliten la consecución de estos objetivos. En síntesis, el alfabetismo emocional implica la capacidad para sanar las heridas emocionales, pasar la página y seguir adelante de manera de que el pasado no se convierta en un peso que nos ate a un estado como la depresión o la ansiedad. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Bien, como hemos escuchado, es un término nuevo, el alfabetismo emocional, pero seguramente algunos han dicho, yo conozco gente así, ¿no? Que tiene estas dificultades para comprender lo que el otro siente, para entender lo que incluso uno mismo siente, y esto lo puede llevar a un trato inadecuado a los demás. Entonces, como una especie de diagnóstico rápido, me gustaría escuchar sus opiniones, ¿no? ¿Ustedes creen que los docentes de ahora son preparados para trabajar estos temas en pregrado o no? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Porque vamos ahora, como les dije, a ser más interactivos. De repente alguien dirá, no, en otras épocas no, ahora sí. Y de repente lo veo en las nuevas generaciones, que sí, de docentes me refiero. ¿Mm? Hagamos una especie
diagnóstico. ¿Qué opinan? ¿Pueden escribir o pueden conversar? No solamente en pregrado, sino en todos los niveles. Se refiere a que no se prepara, no se trabaja. Eso es lo que nos está diciendo, profesora. ¿Dónde será más necesario que un docente entienda mejor las emociones? ¿En inicial, en primaria y en secundaria? ¿O no hay necesidad de que uno maneje mejor este tema? Profesoras, ¿qué opinan? Los maestros deben, en todas es necesario. Ya, desde inicial. Ahora, las formas como los niños se van a transmitir sus emociones, evidentemente es muy diferente a cómo lo va a hacer un adolescente. Las que son mamás, las que trabajan o las que tienen sobrinos, lo pueden haber visto, ¿no? Y no todos lo expresan de la misma manera. O sea, hay niños, adolescentes y adultos que ante la ansiedad, ante los nervios, se cohíben, por ejemplo. Y pueden ser más tímidos, les cuesta mucho hablar. Hay algunos que se vuelven más activos. La ansiedad, los nervios, los vuelven más activos. Y a otros, y parecen hiperactivos y son mal diagnosticados muchas veces. Y otros están más que todo agresivos, que cualquier cosita ya está explotando, ya está pateando una mochila, ya está empujando una carpeta, a veces incluso golpeando a un compañero e incluso contestando a un profesor. Y puede ser que tenga dificultades justamente en el manejo emocional y ya está tenso, está nervioso. ¿Por qué? Esas son cosas que tenemos que evaluar. Está experimentando una separación de papás, hay muchas peleas entre los papás, o a veces no es que los papás peleen, simplemente no se hablan y no se hablan por semanas. Y esto el hijo lo percibe, o sea, se da cuenta que hay un clima negativo. Puede ser que el problema no esté en la casa, sino el problema está en el colegio, que el grupo sea muy agresivo, muy competitivo, muy rajón, muy burlón, que hagan ley del hielo. O a veces el problema no está ni en el colegio, ni está en la casa, está en la movilidad. Y ahí es un poco más fácil detectarlo porque el niño empieza a hablar de la movilidad y de repente hay un niño que molesta a otro y cuando se habla con el chofer, el de la movilidad, dice, es que yo pensé que jugaban. No, hay algunas señoras que hacen movilidad que se dan cuenta muy rápido. Se dan cuenta que están molestando, están atentas, por ejemplo, los cambian de lugar y saben poner las cosas con sus límites, pero otros no lo hacen. Entonces, sí puede haber esta situación donde hay niños que tienen la dificultad en la movilidad, que a veces se nos va un poquito la mano. Otra señal, ¿cuál puede ser? Para darnos cuenta que un niño está pasando por un tema emocional. No sé si han tenido esta experiencia de que algunos niños no quieren irse a su casa y empiezan a dar vueltas por el colegio, salimos un poco tarde. Y digo, oye, ¿por qué no te vas? Y a veces el niño prefiere estar dando vueltas o en la calle con tal de no llegar a su colegio, a su casa, que diga. Alternativas, normalmente dos. O pasan cosas malas en casa o se siente solo y no quiere llegar a su casa porque se siente solo. Claro, algunos empiezan a caminar y a, entre comillas, vagar por la casa,
¿no? Van por el parque, van por la canchita. Entonces, por ahí empezamos a observar esto. Es verdad lo que ustedes dicen, que los profesores tienen que manejar emociones, saber controlar emociones, estar atentos a las emociones en todos los niveles. Pero no se les prepara muchas veces para esto. No se les prepara para manejar estas emociones. Posiblemente, me imagino, se hable un poco más a las profesores de inicial, porque son niños pequeños, tienes que controlarte, tienes que tener paciencia. Posiblemente no está como curso, taller, pero hay profesores que pueden ir recomendando y aconsejando a hacer esto o hacer lo otro. Ya saben, profesoras, tengan paciencia y por ahí van formando, formando, formando. Es importante que los directivos y administrativos, especialmente en cierto tipo de colegios, también manejen el tema emocional o creen que no es importante. ¿Qué opinan? O ellos no. Toda la comunidad. Muy bien. ¿Y por qué sería importante que administrativos y directivos manejen estados emocionales? ¿Por qué sería importante? Pero ¿cuál es la razón? Suena bonito, es para todos, pero ni sé por qué. A ver, yo estoy seguro que saben la respuesta. Acá hay una razón importante, una mejor convivencia, porque es el tema de la cultura organizacional y el clima organizacional. Eso es cierto, es verdad, porque mucha gente trabaja allí. ¿Qué más? ¿Por qué otro motivo? Para el clima, exacto, clima armonioso, mejores aprendizajes, ¿no? Dar soporte, exacto, o sea, porque nosotros también queremos ir a un lugar donde nos traten bien, donde no nos estén gritando, donde no se estén faltando el respeto, donde no se nos esté criticando de cierta manera o que haya ciertos lenguajes no verbales que incomodan. Y hay colegios donde los directivos no entienden esto. De verdad, hay colegios donde los directivos no entienden, otros sí. No sé si han tenido oportunidad de trabajar en colegios particulares principalmente, donde el dueño, el promotor, no es docente, sino es ingeniero, abogado, médico. ¿Ahí qué pasa? Ahí se han escuchado de repente, ahí suelen manejar emociones los promotores o no. O incluso hay colegios que los dueños son familia, ¿no? El promotor, la secretaria, que el administrador y son familia. ¿Han escuchado lo que pasa en esos colegios, en alguno de esos colegios? Incluso a veces no comprenden las partes pedagógicas, ¿no? Y eso a veces pasa, una vez, hace muchos años, dimos con un grupo de profesores una capacitación a un colegio muy grande que tiene varias sedes preuniversitarios y los dueños no eran docentes y había cosas que ellos, entre comillas, no entendían de por qué hacer una cosa de una manera, por qué hacer una cosa de otra manera, como los docentes muy bien saben hacer y no entendían, por ejemplo. Y los profesores, evidentemente, estaban contentísimos, porque ya por fin alguien se los dice, ¿no? Entonces, y a veces hay unos que no cuidan este aspecto. Piensan que es su negocio, su chacra, su fábrica y mangonean, por ejemplo, ¿no? Y minimizan. Entonces, sí es importante no solamente hacia el estudiante, como bien lo están diciendo ustedes, sino también hacia ustedes mismos. Exacto. Los colegios pre tienen fuertes problemas a este nivel. Una de las cosas que yo no he visto, especialmente en un colegio muy, muy, muy conocido pre,
es que por su sistema académico, que es muy de mucha presión, los chicos están muy estresados, están muy tensos y no lo manejan. O sea, no es que te presiono por aquí y luego hago esta actividad para que como que te desahogues o manejes la presión, el estrés que estás sintiendo. No lo hacen. Y lo curioso es que los papás entran en este circuito. Y los papás luego también se convierten, la gran mayoría, en personas que presionan. El chico tiene el colegio, tiene la competitividad del colegio, tiene a los papás que ingresan al sistema, que los papás presionan a los hijos para que vayan a la sección A, donde están los mejores, a los que le dan otro tipo de educación, de atención, de dedicación, que son los de mejor nivel, ¿no? A, B, C. Y los papás presionan para que los manden al A. Y los papás de la presionan para que no bajen. Y los chicos reventando. Algunos cogen el ritmo, pero están muy estresados. Y pobre, yo lo he visto, del que entre a este colegio en secundaria, en cualquier año de secundaria. No coge el ritmo. Es muy, muy difícil, a pesar que puedan venir de un buen colegio y con buena base, no cogen el ritmo porque es una presión muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Y los chicos terminan pero mal. Y a veces los mismos papás no entienden porque están bien, bien metiditos, ¿no? Y son colegios muy conocidos, tienen muchas sedes en todo Lima, en provincia, y tienen hasta colegios grandes con 2.000 estudiantes, por ejemplo. Tiene un colegio grande en el Cono Norte, uno de sus locales tiene aproximadamente 2.000 estudiantes, ¿no? Y no cuidan esta parte, no cuidan, ¿no? Entonces, los chicos luego terminan en otras cosas. Entonces, también hay un tema, no solamente hacia el estudiante para que se mejore el aprendizaje, sino también hay un tema que muchos colegios descuidan, que es el clima institucional, porque somos nosotros los que vamos a ir allí. Y a veces los profesores, con tal de cumplir lo que se les piden, algunos también descuidan la parte emocional y la terminan descuidando. No, hay que cumplir, avanzar, porque sobre eso me miden, sobre eso me miden. Vamos a ver otro video que está relacionado también con el tema emocional, con nuestro tema de hoy. ¿Pregunta alguna vez si es posible tener algún control de las emociones en las aulas de clases? Yo soy Rumujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las emociones en el aula de clase. Para comenzar, debemos señalar que una de las principales inquietudes de los docentes en las instituciones educativas ha sido y aún continúa haciéndolo, es el control de las emociones en las aulas de clase. Son muchos los motivos, aunque algunos teóricos de la psicología apuntan como principal causa emocional de las aulas la existencia de un modelo organizacional muy rígido, poco flexible, descontextualizado de la realidad social y económica actual, y por el desfase profesional de los docentes. Esta situación promueve en los estudiantes el descontento, el aburrimiento, la desmotivación, lo que acaba traduciéndose en el rechazo a la realidad social y sus normas. Sin embargo, hay investigaciones que concluyen que la forma en que se interpretan las emociones puede cambiar la forma de cómo las vives. La forma en que se reacciona frente a una emoción en concreto condicionará cómo se actúa sobre ti. Debemos recordar que el exterior actúa como un espejo para nuestra mente.
En él vemos reflejados las diferentes cualidades o aspectos de nuestro propio ser. Cuando observamos algo que no nos gusta de alguien, sentimos desagrado y rechazo. Sin duda, esto indica que de alguna manera ese aspecto que nos desagrada existe en nuestro interior. Es nuestro inconsciente, ayudado por la proyección psicológica, lo que nos hace pensar que el defecto solo existe ahí afuera, en esa otra persona. Pero antes de continuar, si no estás suscrito en nuestro canal, asegúrate de darle clic al botón de suscripción y activar la campana para que tengas notificaciones instantáneas de nuestros nuevos videos. Bien, la proyección psicológica es un mecanismo de defensa mental mediante el cual una persona atribuye a otros sentimientos, pensamientos o impulsos propios que niega o que le resulta inaceptable para sí mismo. Este mecanismo se pone en marcha en situaciones de conflictos emocionales o cuando nos sentimos amenazados interno o externamente. Lo importante es darse cuenta de aquello que proyectamos en los demás. Es verdaderamente algo que habla sobre nosotros mismos. Observar dice más sobre el observado que sobre lo que se observa. Darnos cuenta de esto, ponerlo en conciencia y a este mecanismo mental nos permite recuperar el control sobre lo que se está sucediendo para poder hacerlo cargo y trabajar de aquellos aspectos que nosotros, de los que no deseamos hacerlos responsables, aspectos que no admitimos como propios y que están jugando en nuestra cuenta. La teoría más reciente sustenta que existen 4 tipos de emociones básicas en las aulas de clase, que han evolucionado hacia el resto de los sentimientos más complejos. Estas emociones son el enfado, el miedo, la alegría y la tristeza. Ahora que conoces las emociones que pueden inferir de manera negativa en las aulas de clase, llega el momento de listar las técnicas de control emocional que cambiarían la manera de gestionar los sentimientos. Veamos. La técnica 1, la respiración profunda. Esta técnica de control emocional es muy fácil de aplicar y además resulta muy útil para controlar las reacciones fundamentales antes, durante y después del enfrentamiento de las situaciones emocionalmente intensas. Consiste en la técnica de 4-4-8, es decir, inspira mientras cuentas mentalmente 4, mantén la respiración mientras cuentas mentalmente 4 y suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. La técnica 2, la detención del pensamiento. Esta técnica puede utilizarse también antes, durante o después de la situación que causó el problema. Esta estrategia se centra en el control del pensamiento. Consiste en tratar de colocar la mente en blanco, cerrar los ojos y tratando de colocar la vista en la punta de la nariz. Técnica 3, relajación muscular. Esta técnica también sirve para aplicar antes, durante y después de la situación. Consiste en sentarse en un lugar en una posición cómoda y tratar de relajar los músculos. La técnica 4, ensayo mental, consiste simplemente en imaginarse que estás en una situación y que lo estás haciendo bien, a la vez que te sientes totalmente relajado y seguro. La técnica 5 es la regulación del pensamiento. Cuando estamos ante un momento de malestar mental y no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, muchas veces estos pensamientos incontrolados son negativos y no nos dejan buscar una solución a la situación estresante. El primer paso será detectar el torrente del pensamiento e ir identificando qué tipo de ideas acuden a nuestra cabeza. Luego podemos apuntarlas en una libreta para luego trabajar esas emociones. La técnica 6, el racionamiento lógico, consiste en analizar uno a uno los pensamientos que nos producen malestar emocional y razonarlos de manera lógica. Por ejemplo, un pensamiento: soy un inútil y no sirvo para nada. ¿Cuál es la emoción? Tristeza y llanto. El racionamiento lógico: ¿hasta qué punto es cierto esa afirmación? ¿De qué sirve pensar de eso en mí? ¿Qué puedo hacer para cambiar ese pensamiento? Técnica 7, la distracción.
Esta técnica se recomienda hacer en el momento de emergencia, cuando no se puede controlar los sentimientos de otra forma. Cuando nos sentimos desbordados por todas nuestras emociones, podemos intentar distraernos con algún estímulo que nos refuerce como una canción, un libro, una película o un juego. La técnica 8 de autorregulación es una técnica que requiere algo de práctica. Sin embargo, es muy eficaz. Por ejemplo, sitúa a los estudiantes en pareja. Luego le repartirás una ficha en el que aparece una imagen con 12 caras, cada una de las cuales expresa una emoción diferente. Además, en la parte inferior aparecerá un cuadro en el que aparecen las 12 emociones. En función de los gestos que esté relacionado cada una de las caras, los educandos deberán determinar qué emoción le corresponde a cada una de las caras. La técnica 9, educación emocional, que consiste en aprender a detectar los sentimientos y valorarlos sin juzgarlos negativamente. Todas nuestras emociones son necesarias en algún nivel y nos ayudan a adaptarnos en el mundo que nos rodea. Técnica, el mindful o meditación. Esta terapia es altamente eficaz para relajar los niveles de ansiedad en el momento de crisis emocional. Se trata de parar nuestro torrente de pensamiento y centrar la mente en el aquí y el ahora, en nuestras sensaciones presentes y no en lo que nos rodea con ese preciso instante. En síntesis, ser conscientes de aquello que proyectamos en los demás nos permite descubrir cómo somos realmente. El permitirnos tener consciente de este mecanismo mental nos facilita recuperar el control sobre lo que está sucediendo en nuestro interior para poder hacernos cargo y trabajar aquellos aspectos que nosotros que no deseamos mantener o querer transformar a positivo. Es imprescindible recordar que todo lo que lleva a través de nuestros sentimientos damos por cierto sin reconocer muchas veces la parte de interpretación o de subjetividad que hay en él. Vivimos de acuerdo con la forma de percibir la realidad, creando distorsiones negativas y que nos generan malestar a la hora de relacionarnos con las personas de nuestro entorno, incluso con nosotros mismos. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño. Si deseas vivir nuevas experiencias de conocimiento, te esperamos en nuestra aula virtual Docente 2.0. Si deseas recibir boletines a diario, Bien, entonces hemos escuchado estas recomendaciones interesantes que en verdad hace tiempo ya existían, ¿no? Donde uno puede aprender cómo manejar emociones en el momento. Pero les puedo, si quieren, explicar un poquito más para redondear lo que hemos escuchado. Entonces, ¿qué es lo que dijo al final eh, la ponente, ¿no? La que habla, ¿no? Les pongo un ejemplo. Imagínense que están ustedes, profesoras, en un taxi y el taxi para en un semáforo en rojo. Y en eso ven que cruza su pareja, su esposo, su enamorado, cruza del brazo de una chica. Ustedes bajan a reclamarle y en eso se dan cuenta que la chica es ciega. ¿Qué hacen en ese momento? Espero sus respuestas. ¿Qué harían? Al darse cuenta que la pareja, el cónyuge, está cruzando con una chica ciega. No hacen nada, le reclaman igual, le pegan a la mujer. ¿Qué harían?
Sonreiría de vergüenza, malos pensamientos. ¿Ya? ¿Alguien más? Recuerden que les dije, hoy día quiero que participen ustedes más. ¿Alguien le reclamaría o le pegaría o le gritaría a la pareja o no? Alguien dice, yo igual le pego a los dos. Muy bien, Gracie y Nancy y Silvia. ¿Qué pasó? ¿Por qué su actitud cambió? Le ayudó a cruzar. Buena gente. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? El esposo sigue siendo el esposo. La chica sigue siendo la chica. Y siguen cogidos por la condición de la persona. La condición de la persona, vamos a hacer un trabajo. Nancy, la condición de la persona que generó en ustedes que cambien de actitud, que cambien la conducta. ¿Qué generó? Exacto. Cambió la situación que había pensado. Esa es la respuesta correcta. Lo que cambió no fue la empatía. Lo que cambió, como bien dice Silvia, es lo que pensaba que estaba ampallando a mi pareja en una situación de infidelidad y al ver un dato más, todo lo que pensaba cambió. Y ahora en vez de decir, en vez de pensar, me está engañando, el nuevo pensamiento está ayudando a una persona ciega. Ese pensamiento nuevo, profesoras, la realidad no cambió. Los hechos siguen siendo los hechos. Pero un cambio de pensamiento genera un cambio de emoción, un cambio de actitud, y es lo que ustedes han respondido. Surge la empatía, pero el primer paso, que puede ser inconsciente, es el pensamiento. Porque ustedes pueden estar con su pareja, recibe una llamada y se aleja para contestar, y ustedes pueden decir, se está alejando porque acá hay ruido, por ejemplo. O pueden decir, se está alejando porque no quiere que yo escuche lo que está hablando, porque puede ser algo privado del trabajo, no sé, o de su mamá. O alguien puede decir, pensar en realidad, se está alejando porque no quiere que escuche lo que va a hablar porque está con una mujer. De las tres ya sabemos quién hará celos. Y todo esto en función de lo que piensa la persona. Y lo que pensamos es aprendido. Y podemos incluso haberlo aprendido en la infancia, de manera inconsciente. Y de manera inconsciente puede estar afectando. Por eso a veces uno dice, pero no entiendo por qué esta situación me pone así. Porque los pensamientos pueden jugar y juegan, evidentemente, en lo bueno y en lo malo, a nivel inconsciente muchas veces. Entonces, yo puedo pensar que se está alejando para no escuchar que habla con su amante, porque posiblemente yo lo he escuchado en otras amigas, lo he visto en mi papá, lo he visto en mis hermanos o lo he visto en amistades. Y por eso he aprendido a tomar esa situación. ¿No? A ver, hoy día quiero que trabajen. Una persona de 38 años me dijo ayer en la consulta que una de las cosas que le afectaba, él tiene 38 años, es cuando alguien le dice, soltero sin hijos, delgado él, cuando alguien le dice joven. ¿Ustedes qué opinan? Que alguien le diga joven, a él le hace sentir muy mal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es normal, no es normal que a la gente le diga joven? ¿Por qué alguien le puede decir al otro joven? ¿Por qué será?
¿no? De repente va a una tienda, joven, ¿en qué lo atiendo? Irradia juventud, muy bien, Gracie. ¿Por qué alguien le dirá joven a él? Irradia juventud, muy buena respuesta. Otros, es una forma de tratar. Él no piensa eso. Él piensa que lo minimizan. En el fondo todos estamos diciendo joven. Ya, por ejemplo, Nancy ha hecho una respuesta de proyección, ¿no? Pero perfecto. Gracie, Sylvie, Nancy. Él no piensa estas tres alternativas. Él cree que lo minimizan y por eso le afecta que le digan joven. Otra vez, es el pensamiento, el cómo lo interpreta, lo que le causa el problema. No es en sí la palabra, pero muchas veces es que me dijo, es que me miró. Pero al final lo que nosotros hacemos es interpretar la palabra o interpretar la mirada o la situación. Y podemos interpretarlo de una u otra manera, podemos interpretarlo de manera realista o podemos interpretarlo de manera irrealista, ¿no? Entonces, que muchas veces viene con lo aprendido. Un niño puede tener mucha ansiedad en un examen porque ha aprendido que un examen es una situación peligrosa, que si es que no tiene una nota ni siquiera probatoria en muchos casos, sino alta, sabe que se va a enfrentar a un fuerte castigo de los papás. Por eso interpreta la evaluación como peligrosa y el examen le puede generar mucha ansiedad, incluso en la universidad, hasta que no sepa manejar esto. Otra vez volvemos al pensamiento. Muchas veces, profesoras, para controlar emociones, como hemos visto en la sesión anterior, hay que manejar mucho, captar mucho qué estoy pensando. Y lo que estoy pensando puede ser real como no. Entonces, si uno aprendió, si él aprendió y no sé cómo, a que decir joven es minimizar, obviamente cada vez que le digan joven le va a afectar. Y es verdad, como dice Silvia, que mucha gente usa esta palabra. Yo tenía hace muchos años, ¿no? Yo tenía un paciente de 50 años y por un tema de salud mental, la familia decide internarlo en un asilo donde él era el interno de 50 años, cincuentón él, y los demás señores, ¿no? Las personas que estaban allí, evidentemente tenían de 70 para arriba, y le decían joven. Claro, porque a él lo ven más joven que ellos. Y él no se sentía mal, ¿no? Porque a pesar que tiene 50 años, pero él salía del centro cuando tenía sus días libres, su fin de semana, que salía, y obviamente nadie le decía joven allí, le decían señor, ¿no? Entonces miren cómo a veces algo neutro que a nadie le molesta, que a nadie le molesta, hay personas que pueden haber aprendido mal a tomarlo negativamente. Nosotros podemos decir, por esa tontería te afecta, y si nosotros decimos, por esa tontería te afecta y te sientes mal, eso sería un ejemplo de lo que dice Nancy María, falta de empatía. Porque hay que ver para él, porque es un problema. Y para él es un problema, ¿saben por qué? Porque las cosas no son tan así. Hay que hacer esto. Es un problema porque él es muy buena gente. Él es muy noble, lo digo en el sentido positivo del término. Él es muy confiado. Y este hecho que sea confiado, bueno y noble, genera que haya gente que se aproveche y que abuse. Él le cuesta llamar la atención a sus empleados. Él tiene una pequeña empresa. Si el empleado llega tarde o falta, ya. Y en el fondo él piensa, es que me están agarrando de tonto. Es que me están agarrando de tonto. Entonces, dentro de este contexto, porque a él le cuesta mucho decir no, dentro de este contexto, miren cómo a veces para resolver un tema de control emocional no basta ser tan lineal.
tenemos que, a ver, cuéntame un poco más el contexto para entender por qué esta frase que te dicen, ya joven, gracias joven, joven, ¿cómo está? Te afecta tanto. Y metiéndolo dentro del contexto, él cree que cuando alguien le dice joven, ya va a aprovecharse, ya lo va a agarrar de tonto, ya lo va a minimizar. Y por eso es que él ya se activa. Pero no se activa en el sentido de, a ver, me defiendo de ti y me pongo agresivo, sino como que se bajonea, porque él tiene el estilo más sumisón. Entonces, son sus características psicológicas. Si en un colegio, profesoras, si él fuese director de un colegio y en el colegio hay mucho caos, mucho desorden, profesores que hacen lo que quieren, ¿qué pasaría si a él lo nombro director de este colegio? ¿Qué creen que va a pasar? Con las características que les acabo de decir. Hacemos algún ejercicio de análisis. ¿Qué creen que va a pasar si él fuese director? A pesar que tenga experiencia, títulos, maestría, doctorado, pero tiene estas características psicológicas. ¿Qué pasaría? Profesores conflictivos, llegan tarde, se mandan indirectas, no colaboran, ¿no? Papás quejosos. ¿Qué pasaría con él como director? ¿Qué pasaría con el colegio? Exacto, Gracie, exacto. Porque él no sabe poner límites. Gracie, un paso más. Un paso más. Gracie, Nancy y demás profesoras. Por lo tanto, ¿quién gobernaría en ese colegio? ¿Quiénes creen que empezarían a gobernar? A dirigir, si quieren. Los profesores. Eso pasaría. Su estilo de liderazgo no es para ese colegio. No es. Va a tratar bien a todo el mundo. Se van a sentir chéveres con él. Pero eso es lo que en psicología se llama el perfil de puesto. En un puesto donde tiene que arrear gente, a él le va a ir mal. Y esto evidentemente lo va a llevar al fracaso, no sé dirigir, que no sé qué cosa. Él sabe para qué puesto funcionaría, porque son cosas muy, muy profundas en él. Desde niño es buena gente, es noble, que no sé qué. Son sus características, atentas a lo que voy a decir. En algunos de estos puntos no son sus defectos, son sus características. Es verdad que el hecho que le cueste decir no y su inseguridad sí es un defecto. Pero este hecho de ser muy corazón, muy noble, en él es su característica. Él funcionaría en un lugar donde los profesores están desanimados, donde el problema principal es la desmotivación, donde los profesores sí son responsables, pero están desanimados. Él ahí funciona. Ahí no funcionaría en un grupo de profesores que están desanimados mandar a un profesor con carácter, con autoridad, a que los arree. No funciona, porque el grupo lo que necesita es soporte emocional, que los traten bien, que los traten con respeto. Él, por su forma, sí lo va a hacer. Y él es el típico líder que eleva la moral a la gente, que los hace sentir bien. Él va a crear un buen clima laboral, porque va a tratar bien. Pero él, miren cómo esta característica, pero miren, pero si el problema fuese que entre dos profesores se están peleando, este chico, ¿no? No lo resolvería, porque no quiere llevarse mal con ninguno de los dos. Y por lo tanto, no resuelve el problema y por lo tanto el problema se mantiene y esa actitud va a generar que el clima sea malo. Miren cómo el clima puede estar mal porque el directivo no resuelve, porque le cuesta mucho. A él le cuesta mucho hacer que la gente asuma responsabilidades. Profesoras, ¿qué va a pasar si este señor no tiene hijos? Tiene hijos que son un poco movidos y les cuesta mucho la disciplina. Él como papá, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen?
¿Qué va a hacer él como papá? Le salió un caprichoso por ahí, un malcriado por acá, sus hijos ya, con sus hijos. ¿Él qué va a hacer? Será de la vista gorda, claro. ¿Y ustedes creen que hablando con él como profesoras, él va a cambiar? ¿Creen que castigando al hijo, llamando la atención, él va a cambiar? No, no va a cambiar, Nancy. No cambia. Porque son cosas profundas de él. Y hay que trabajar con él. Hay que trabajar sus temores. Hay que trabajar su inseguridad. Ahí, ¿quién tendrá que poner mano dura? Lo digo así para que se entienda. ¿Quién tendrá que poner mano dura a los hijos? Exacto, la mamá. Tendrá que buscar una esposa que sea el complemento. Exacto, Nancy. ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste? Ahora entienden por qué los polos opuestos se atraen. Porque es el complemento. La que tendrá que poner mano dura, es la mamá. No digo que sea maltratadora y que golpea a todo el mundo. Tendrá que ser la firme. Y él tendrá que apoyar, por ejemplo. ¿No? A la esposa. Si yo lo nombro a este hombre como director del colegio, porque es buenísimo gestionando y en papeleos y no sé qué cosa, y es muy inteligente, pero le cuesta el manejo de personal, ¿cuál es una solución que se puede hacer aquí? Ponerle un subdirector que sea el que haga que la gente asuma responsabilidades y cumpla sus funciones. Esta es una salida. Porque a veces por confianza podemos poner a alguien así. Ustedes cuando eligen, por ejemplo, un policía escolar, por ejemplo, que a veces es el primer alumno, pero le falta carácter, que no sé qué cosa, no quiere tener la bronca con nadie. Miren cómo ustedes pueden también manejar a sus alumnos, como este pequeño ejemplo que estoy poniendo, conociendo el perfil psicológico del alumno. ¿Por qué a uno le puede costar como no? De repente agarran a uno que no es un líder, que no tiene estas características psicológicas. Dicen, tú vas a ser el responsable del comportamiento del salón, por ejemplo, el policía escolar, y no lo va a hacer por características psicológicas. Profesora Katherine, sí, dígame. O escriba, no sé cómo desee. Mientras va escribiendo de repente, ¿no? Entonces, también si ustedes conocen las características psicológicas de quien tienen delante, ustedes pueden decir, a ti te apoyo y te animo, a ti te freno. Al que es muy autoritario, tengo que decirle, a ti te calmo, a ti te freno. En cambio, a este tengo que animarlo, apoyarlo, darle sostén. A él tengo que darle seguridad. A uno, al autoritario, debo calmarle la cólera, el impulso. A él debo calmarle el miedo. Debo calmarle la inseguridad. Son diferentes. Esto vale para los hijos. ¿Qué podemos hacer si tenemos profesoras que ya reiteradas veces incumplen su función? A ver, ¿qué es lo que yo he visto? Hay profesoras que incumplen su función, a veces pasa, porque vienen de una gestión anterior donde incumplían y el director, subdirector, las autoridades se la dejaban pasar y se habituaron. Y cuando viene una nueva gestión, no quieren dar su brazo a torcer, se te ha subido el poder, que no sé qué cosa. Entonces muestran esta resistencia a salir de su zona de confort. Y a veces sí saben que están haciendo mal, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una primera situación, ¿no? Que son flojas y seguramente forman un grupo. Esto pasa hasta en las enfermeras, pasa en hospitales, pasa en muchos sitios, ¿ah? Pasa en muchos sitios, ¿no? Y como son amigas de la jefa de enfermería, uff, les permiten todo. Entonces, pasen empresas porque se sienten respaldadas por el jefe, por el coordinador, por el supervisor y no sé qué cosa. Entonces, primer escenario,
que hacen las cosas mal porque vienen de una gestión anterior, quieren corregirlas y no funciona. No quieren, no, no y no. Hacen como una especie de rebeldía, de resistencia. Dos, que posiblemente no hacen sus Buenos funciones. días. Buenos días. Pero la autoridad, los coordinadores, el director, por ejemplo, o se hacen de la vista gorda, como el ejemplo que puse, y no sancionan y no marcan la pauta. Tres, los apoyan. De repente el director, su director, no haga problemas, no importa, no es así. Ese es otro escenario. Entonces tenemos directivos que les cuesta corregirlas porque de repente son nombres. Solo dicen es que ya, los que están haciendo, ¿apoyarlas en qué? Si no hacen nada. Exacto, o sea, entonces, ellas, eh, vamos a ver, vamos a ahorrar un poquito el tiempo. Catherine, ¿qué motivo tienen estas profesoras para cumplir sus funciones? ¿Cuáles son las razones reales que tienen ellas para cumplir sus funciones? ¿Por qué lo harían, en pocas palabras? ¿Por qué cumplirían? ¿Qué crees? No les interesa. Por demostrar su profesionalismo, no les interesa. Otra razón, porque hablan maravillas. Para que hablen maravillas de ellas, no les interesa. ¿Por qué cambiarían? ¿Qué razones tienen para cambiar? Claro, ellas tienen que alabarse, pero a pesar de que no cumplen, porque tienen que convencer al resto a través de la palabra que son buenas profesoras, porque a través de los hechos no lo van a hacer. Pero ¿qué razón tienen para cumplir funciones? Si se dan cuenta, no tienen. No hay ninguna razón. Exacto. Por lo tanto, Catherine, ¿van a cambiar? Ya entendiste. No van a cambiar. No tienen ninguna razón, ningún motivo para cambiar. Yo sé que está mal. Entonces, lo que esto puede generar es que, los que trabajan bien, los que trabajan bien, se frustren, se desanimen y hasta renuncien. El problema de este liderazgo, como este chico que les he contado, yo le dije, ¿sabes cuál es el problema de tu liderazgo? Este, los buenos se te van, porque el clima laboral se va a alterar tanto que los buenos se te van y los malos se quedan, porque en otros lados los votan. Así que se te van a quedar en... Y me dijo, sí, eso pasa, claro, ¿no? Entonces, exacto, Katherine. Entonces, primera pregunta. Esto puede pasar en muchos lugares, ¿no? Primera pregunta. ¿Qué razón dan ellas para no cumplir funciones? O sea, ¿cuál es el motivo? De repente son muy exigentes, acá se ha trabajado antes así, que no sé qué cosa, no dan ninguna razón. Dos, ¿reconocen que hacen mal? O sea, no, pero es un pretexto muy banal. Eso me olvido, siempre te olvidas. O sea, o es una demencia. Está en camino a la demencia. A ver, no son pretextos. Tres, si no cumplen exacto, tres. Si no cumplen su función, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si no cumplen su función, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, si no pasa nada, ¿por qué van a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Les pongo un ejemplo para que se entienda. Claro, al final, ellas hacen lo que quieren. Dos, se sienten impunes. Tres,
Están geniales. Están geniales, ¿no? No hay ninguna razón para que cambien. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero el problema, ellas van a cambiar cuando empiecen a asumir las consecuencias de sus actos, es decir, cuando empiecen a ser sancionadas. Claro, porque tú estás detrás de ellas haciéndolas que cumplan. O sea, lo que están haciendo es un sabotaje impresionante. Mientras el que dice apóyelas, no, yo sabes sobre quién me iría, no sobre ellas. Me iría sobre el que dice apóyenlas. Sobre él hay que irse. A ver, es como que una mamá se queje, es como que una mamá se queje y diga, doctor, mi hijo no lava su ropa. Ya le dije que lave su ropa. ¿Y por qué va a lavar su ropa? Porque ya le dije, no lo hace. Al final, ¿qué pasa con su ropa? Se acumula, doctor. Y al final, ¿qué hace? La termino lavando yo. Entonces, el hijo sabe algo, que tiene que resistirse, porque al final la mamá lo va a hacer. Y la madre sigue renegando que no sé qué cosa. Señora, él va a lavar la ropa cuando usted deje de lavar su ropa. Mientras usted no cambie, el hijo no cambia, porque va a empezar a tener la necesidad de lavar su ropa, porque si no, no tiene que ponerse. Tú tienes que trabajar más con el que dice apóyenlas. Con él hay que trabajar más. ¿A qué tienes miedo? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu trauma? Ve a tu terapeuta. O sea, toma tu medicación psiquiátrica. O sea, haz algo. Porque de repente puede ser como este chico que les puse el ejemplo, que le cuesta, no quiere enfrentarse a ellas, les tiene miedo. Yo no sé si una de ellas es súper embarada, hija del ministro, o sea, no lo sé, pero le cuesta mucho hacer. Y ellas lo saben, porque tú eres un mando medio, pero saben que el de arriba, de alguna u otra manera, lo permite y lo apoya. Claro, porque tú eres la que está detrás de ellas. Entonces, yo, cuando pasan estas cosas, ¿no? Yo, y quieren crear una mala imagen sobre ti, yo lo que haría no es convencerlas a ellas de que eres buena, no, es una pérdida de tiempo. Yo me voy sobre el resto de profesores, que el resto de profesores se dé cuenta que ellas están mal. Yo voy sobre ellas, sobre el resto. Pero eso es lo que pasa. Es como que tú eres la madre y tú dices, mi hijo no lava la ropa. Y hablas con tu esposo y tu esposo te dice, apóyalo, es que es joven, le da, que no sé qué cosa, ¿no? Y luego tu hijo dice, mamá, no tengo que ponerme. Y tú vas y le lavas la ropa. Con esa actitud, tú eres parte de, porque dices, ay, es que mi hijito no va a ir a la fiesta, no tiene que ponerse, y pobrecito. Otra cosa es que tú pongas el límite claro y digas, ¿sabes qué? Si no tienes que ponerte, asunto tuyo, asunto tuyo, ¿no? Si es algo que les compete, es que yo sé que es complicado, porque si ellas no cumplen y tu área tiene que cumplir, al final tú tienes que sacar la cara, ¿no? Entonces, si ya está aprobado un examen, perfecto, que no lo presente y tú haces tu memorándum o tu reporte, no lo presentó. Empieza a dejar evidencia. ¿Por qué tú? ¿Y qué pasaría si tú no lo haces? Porque es función de ella. Y que se enfrente a los papás, que se enfrente a los alumnos, que se enfrente a los directivos, ¿no? Porque luego, ¿quién te apoya a ti? Lo que va a pasar, Katherine, es que psicológicamente tú te vas a agotar, ¿no? Ese es el tema, que luego se la agarran contigo. En vez de ir sobre ellas, ¿no? Porque saben que tú no tienes poder sancionador. A ver, pero ¿qué pasa si dice, oye, estoy detrás de ellas, pero no lo cumplen? Es como la mamá, estoy detrás de mi hijo y no lo hace, pero al final de la historia, ¿qué pasa? La mamá lo hace, ¿no? Empezar a proceder según las normas, ¿no? No les interesa, no quieren cambiar.
Y seguramente cuando estén a punto de ser expulsadas, uy, van a hacer el drama y van a llorar. Y van a decir que eres mala, que te las has agarrado con ellas. Por eso a ti te conviene juntar evidencia, hechos. No han hecho el informe, acá está el memorándum, acá está esto. Si te dicen tú eres mala, pues todas son igualitas, ¿eh? Tú eres mala, ¿por qué? Porque me has mandado un memo. A ver, atentas, Catherine. Tú no tienes que convencerlas de que eres buena. Tú no tienes que convencerlas de que eres buena. Ellas tienen que convencerte a ti. Convénceme tú a mí, ¿por qué no ponerte el memo? Punto. Convénceme a mí. Es que me olvidé, o sea, no lo hiciste. Es que no tuve tiempo, o sea que no lo hiciste. O es que tenía muchas cosas que hacer, o sea que no lo hiciste. Tú convénceme a mí. Yo no te convenzo a ti. ¿Es primera vez que pasa, profesora? No, mira, entonces, Catherine, no expliques. Pregunta más. Pregunta más. ¿Primera vez que se olvida del examen, profesora? ¿Y qué pasó hace un mes? ¿Qué pasó hace 2 meses? Es decir, haz la pregunta para que surja la reflexión en ellas y surja la respuesta. No le des la respuesta. Entonces, pero no sea mala, pero ¿quién se olvidó? No la convenzas de que eres mala. No te defiendas. No la convenzas de que eres buena. Pero profesora, no sea mala. ¿Qué dice el reglamento cuando alguien no cumple? Pero se pone memo. Es el reglamento. Pero no seas mala. Pero es el reglamento. Que se peleen con el reglamento. No contigo. Que se peleen con el reglamento. ¿Qué te puedo decir? Pero no me ponga el memo. ¿Me estás diciendo que no cumpla mi función? Eso es lo que me está diciendo. Hazlas que asuman la responsabilidad. ¿Me estás diciendo que no cumpla mi función? No, no le estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que no me ponga el memo. O sea, me estás diciendo que cometa una irregularidad. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Y como no va a querer asumir la responsabilidad que te está diciendo, sí, no cumplas con tu trabajo, no, no es eso, me estoy entendiendo mal. Explícame. Es como cuando un alumno me dice, ¿por qué no me sube un punto? Yo no te voy a convencer. ¿Por qué no te sumo un punto? Tú convénceme a mí. ¿Por qué debo subirlo? Esa es tu tarea, no la mía. Cambie de estrategia. Profesora Catherine, es un juego de ajedrez. No es un juego de guerra y poder, porque se van a victimizar. Ay, no, que me ha hecho sentir mal, que me ha bajado la presión, que me he deprimido, y empezaron con las manipulaciones emocionales. Son igualitas todas. Son igualitas todas estas personas manipuladoras. Exacto, porque son teatreras. Usted tiene que tener en su oficina unas estatuitas del Oscar y les regala usted a ellas el Oscar a la mejor actuación dramática. Claro, y al otro lo cogen por aquí, pues. O sea, porque lo manipulan. Profesora, ella se llama la Reina de Reyes. Son personalidades histriónicas, manipulativas, mentirosas e inestables. Es lo que usted me está describiendo. Por eso es que soy medio adivino, ¿no? Entonces, saben que el rey es el director. Pero ¿quiénes son ellas? Las reinas. Al director le lloramos. Al director lo tienen de tonto. Al director lo tienen dominado. Sí. ¿Por qué? Porque es un juego manipulativo. Ellas son las víctimas. La agresora es usted y el salvador es el director. Es un juego manipulativo. Está frente a personas posiblemente manipuladoras, mentirosas y no empáticas. Y la verdadera víctima es usted. Y ellas son las verdaderas agresoras. Esto, el director lo que tiene que hacer es dejar de salvarlas. Profesor, me he hecho sentir mal. ¿Por qué? Porque me puse un memo. ¿Y por qué? Porque me olvidé el examen. La próxima no se olvide. O sea, no tiene que gritar. No tiene que alterarse.
el director, si le cuesta. Simplemente que no la salve, que no la salve, que le rompa el juego. Y van a ver cómo inmediatamente van a victimizarse frente al director. Usted es malo, no nos comprende, la Miss Catherine ya le metió ideas, que no, o sea, esa película, pero que me la sé, ¿no? Y se va a ir contra él, porque las frustra. Está frente, profesora, a profesoras manipuladoras, mentirosas y que no tienen reparo en dejarla mal delante de nadie. Cuídese. Junte evidencia, tenga pruebas. Y no sería raro que hasta se vayan llorando al ugel, ¿no? Junte todo, junte pruebas, cosa que con evidencia, acá está la falta, acá está el reporte, acá papel, 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 papel. Usted no sabe en qué momento esto le va a servir. ¿Ya? Y eso vale, profesoras para alumnos que se victimizan y la que viene es la mamá o el papá, que sí, que usted gritó a mi hijo, le bajó la autoestima, que por aquí, que por allá, si bien no hay que hacer esto, ¿no? Junten evidencia, hechos. Pero lo que usted me cuenta es un caso, pasa entre las familias. La mamá que se victimiza diciendo que está enferma, que mueve a los hijos, pelean con el otro hijo, se van. Bueno, ya va por ahí. Entonces, este ejemplo que muchos lo pueden vivir, muchos en familia, en trabajo, con los hijos, papá, tú eres malo, no me das permiso, mamá, mamá, no me da permiso. El papá malo vendría a ser la profesora Catherine, el hijito vendría a ser las profesoras y la mamá que da permiso vendría a ser el director. Entonces, esto sucede a mucho nivel. Lo que pasa es que hay que saberlo ver. Entonces, son profesoras, está frente a manipuladoras. Recuerde, recuerden que para manipular se necesitan dos personas. El que manipula y el que se deja. Córteles el juego, córteles, córteles, deje de ser la agresora, ¿no? Y usted discuta de los hechos y que no cumplió, no cumplió, no cumplió, eres mala, mala seré, pero y hágase apoyar del resto, no de ellas. Entonces, eh, bueno, interesante estos casos, pero una de las cosas que también tenemos que aprender justamente es lo que veíamos en el video, ¿no? La respiración. En casos de estrés, hago un repaso rápido de algunas técnicas que hemos visto en el segundo video. La respiración lenta, lenta, hace que la ansiedad baje, ¿no? Eso es importante, el apoyo de los demás, porque el resto de profesores deben quitarle poder a ellas. No apoyarlas, no escucharlas, no tienen que darle la razón a ellas. Oye, mira, la Miss Catherine es mala, me puso memo. ¿Por qué? Es que no cumplí, es que me olvidé de un examen. La próxima no te olvides, porque ellos pueden buscar el apoyo de los demás. Córtenles el apoyo por ahí. Y al director tienen que agarrar y sacudirlo un poco. Entonces, cuando la ansiedad se activa, claro, están cansando su trabajo. Cuando la ansiedad sube, la respiración lenta ayuda a bajar la ansiedad. ¿Cuál es la ventaja de practicar técnicas de relajación? Toda técnica de relajación, todas las técnicas de relajación se basan en la respiración lenta. Haga ejercicios, haga imaginación, vea videos o vea esto en la respiración lenta. Porque el enlentecer la respiración genera que los síntomas bajen. Bajen, 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 ¿no? Entonces, como hemos visto, con estos pequeños ejemplos, el pensamiento es el que activa la emoción, es que la dispara. El pensamiento lo podemos tener ya nosotros. El pensamiento puede estar ya aprendido. El chico está tranquilo. Basta que alguien le diga joven y el pensamiento surge de la memoria y ¡pum! Le vienen todas las emociones. Entonces, habíamos escuchado que una de las cosas que tenemos que hacer es detener el pensamiento. Puedo a veces tener la mente en blanco. No voy a pensar en nada, en nada, en nada, en nada. Funciona. A veces se puede pensar, un pensamiento se cambia por otro, ¿no? Entonces, ¿me va a salir mal? ¿Me va a salir mal? No, lo cambio. ¿Me va a salir bien? ¿Me va a salir bien? ¿Me va a salir bien? Por ejemplo, a veces se puede hacer esto. Acá está el pensamiento negativo, viene el positivo y lo saca. Pero a veces el pensamiento negativo es muy fuerte.
es muy fuerte. Y por más que quiero poner la mente en blanco, por más que quiero pensar en otra cosa, no lo logro. ¿Qué se recomienda en esos casos? Cambiar la actividad. Que ponernos a hacer una actividad que nos concentre en otra cosa, que nos jale, nos lleve, nos saque de allí. Entonces, si empiezo a pensar en mis temas negativos, ponerse a hacer algo, concentrarse más en la clase, concentrarse más en el alumno. Por ejemplo, un chico me hizo una mala pasada, volver a concentrarme en la clase que estoy dictando y dejar de pensar en la mala pasada. O sea, buscar no engancharme. Eso funciona bastante bien. Cambiar la actividad. Estoy en casa muy estresado. Ya quiero ver televisión. De repente, a pesar que es una actividad muy entretenida, de repente la mente sigue pensando, tac, 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 tac. No, no funciona. Voy a leer, no funciona. Hago ejercicio, no funciona. Me pongo a ver TikTok, funciona. Ya, TikTok es la solución. La cosa es cortar, es como cerrar un caño para que no caiga agua. Es cortar el flujo de pensamiento negativo. A eso se le llamó la detección de pensamiento, ¿no? Ante una situación que puede ser media negativa, por ejemplo, profesora, imagínese, es como cuando ustedes han visto a los luchadores, a los que pelean karate, que pelean solos, porque ellos utilizan mucho la imaginación de cómo sería la pelea. Imagínense en el escenario de hablar con la profesora, ¿no? De hablar con el director, de hablar con los papás y que mantienen la calma y que se sienten relajados y que lo están haciendo bien. Imagínense la escena antes de atentos, no como hacen muchos hombres. Me imagino el peor escenario, cosa que si sale mal, ya estoy preparado. Eso baja autoestima y aumenta los estreses. Eso no funciona. Acá es, hablé con el papá conflictivo, hablé de mis tres, cuatro cosas, mantuve la calma, que no sé qué cosa. Es como un entrenamiento mental. Y cuando uno está en la situación, la mente se va por lo que se pensó y se controla un poquito mejor. Y que sale bien y que lo hago calmado. Es como cuando uno empieza a dar clases muy nerviosos, pero después de 3 5 10 15 clases, ya dan la clase como si nada, pues. Algo así. Pero en vez de dar 3 4 5 charlas, se imaginan que sale bien. Se imagina. Y la mente se va programando, por ejemplo. ¿No? También es bueno, como decía el video, detectar qué pienso en ese momento que me sentí mal, profesora Katherine. ¿Por qué me siento mal? Pienso que soy mala coordinadora, que soy mala, que no sé qué cosa, que por aquí, y luego sobre eso trabajar, por ejemplo. ¿No? Sobre eso trabajar. No, es que yo no soy mala, yo hago lo correcto. Lo que pasa es que tengo un par aquí de profesoras que son las que malogran todo, ¿no? Y la única manera, profesora, la única manera que para ellas usted sea buena, la única manera es que usted ceda a lo que ellas quieren. O es decir, que usted se deje dominar por ellas. Cuando usted se deje dominar por ellas y usted haga todo lo que ellas quieran, usted recién va a pasar a ser buena para ellas. Y yo creo que usted no lo va a hacer. Entonces, el objetivo no es que ellas piensen que usted es buena, porque no se lo van a permitir. Ellas creen que están en lo correcto, ¿no? Es como el ladrón de barrio que se lleva bien con los vecinos, menos con el vecino que le impide que roben, que los enfrenta. Ese es usted. Ellas son las ladronas, es un ejemplo, es una analogía. Son las que roban a los vecinos. Nadie se quiere comer la bronca, pero como usted va y las enfrenta, para ellos usted es la mala vecina. Y usted es la que hace lo correcto. Eso no lo pierda de vista. ¿No? Y lamentablemente los vecinos no apoyan, ¿no? Y usted llama al serenajo de la esquina, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Si igual lo sueltan. Entonces, claro, se ve sin apoyo, ¿no? Entonces, pero no se autocritique. No diga, sí, de verdad seré mala. O sea, si lo que usted dice son hechos objetivos, demostrables, y su trabajo es correcto, bueno, profesor, yo renuncio y le dejo con sus fieras. Nos vemos. ¿No? Por ahí. Entonces, evite estos pensamientos, por ejemplo, ¿no? Y busca actividades que, boom, la desestresen, la despejen, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Y si se siente incómoda, cuando hablaba de juzgar las emociones negativas, por ejemplo, ¿no? Si se siente incómoda, estresada, frustrada, es humano. O sea, es normal que estas cosas, nos muevan un poquito también, lo que sentimos, ¿ah? Entonces, por ese lado, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, eh, busque el apoyo, cambie de estrategia, llamarles la atención no funciona. O sea, lo interesante de este ejemplo que le he dedicado mucho tiempo es que es una forma de manejar una situación que muchos de nosotros podemos vivir en trabajo, en familia, con la pareja, con los hijos, con colegas o con papás. ¿No? Esto de que tú eres mala y por lo tanto, para dejar de ser malo, haz lo que yo quiero y emocionalmente nos puede cargar mucho. La familia y no sé qué cosa. Es bueno reconocer lo que está pasando, calmarse, ver cómo las piezas se mueven, ver cómo las piezas se mueven. De repente el objetivo ya no es hablar con el director porque el director ni para atrás ni para adelante. O lo otro es, a ver, yo no sé qué tanta confianza tenga. ¿Por qué le cuesta? A ver, director, quiero entender. ¿Por qué le cuesta sancionar? Si usted lo sabe, usted lo sabe. O el director le dice, apóyalas. Ya. ¿En qué? ¿En su irresponsabilidad? ¿En qué las apoyo? Hacer el examen. ¿Es eso apoyar o hacer su trabajo? Pero el tono de voz tiene que ser calmado. Busque la reflexión. Busque incomodarlo. Busque generar el conflicto. Busque. Un último ejemplo, ¿ya? De repente, el hijo que me siente con ellas. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué me voy a sentar con ellas? ¿Son nuevas? ¿Son estudiantes? Si usted me dice que me siente a hacer las cosas con ellas, ¿me está diciendo que son incapaces? ¿Que son malas? ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Que son discapacitadas? Otra vez, profesores, escuchen. Yo al director le hago preguntas, no le explico. Director, explíqueme a mí. Que tengan problemas en casa, que lo digan. Quizás está adivinando, no tiene pruebas. No tiene pruebas, está suponiendo. Yo supongo que son flojas, ¿no? Tienen problemas en casa. Acá yo emocionalmente las veo bien. Las veo bien. Pregunte. Entonces, no tengan manejo de la computadora. ¿Tantos años? ¿Son ancianas? O sea, me está diciendo que tienen problemas. Pregunten, profesoras. Pregunten, no expliquen. El profesor lo que está haciendo es lanzar una serie de hipótesis. Usted puede ser hábil. Usted dice que no maneja la computadora. No. ¿Y cómo hizo ese informe? ¿Cómo hizo ese reporte? ¿Cómo hizo eso? Y es Word. En un examen imagino que es Word. Que Word no sabe. ¿Y cómo hizo lo otro si no maneja? A ver, o sea, a veces también tenemos que incomodar un poco al director. Entonces, para terminar, papá y mamá castigan a un hijo porque se comporta de manera inadecuada. Y el abuelo viene y desautoriza. Es mi nieto, no lo castigue. Pero mira lo que ha hecho y merece el castigo porque es justo. No, es mi nieto y no lo castigue. El abuelo tiene un conflicto externo. No quiere que al hijo, al nieto, Ariana, sí, empatía no es permitir. Empatía no es aceptar. Me pongo en tu lugar, pero primero para ser empático, si tienes problemas en casa, dime que tienes problemas en casa. Además por el patrón que tienen ellas, que luego se victimizan, que luego le dicen mala, no creo que sean problemas en casa ni temas de computadora. Me parece que son más manipuladoras mentirosas, ¿no? ¿No? Entonces, ahí hay que ver si son más vivas que otra cosa.
Entonces, yo puedo ser empática, pero dime cuál es la dificultad. Te veo bien, comen, se ríen. ¿La empatía dónde va? ¿La empatía dónde va? Un alumno puede pasarla mal en casa, pero no por eso le vamos a permitir que golpee a los otros niños. No por eso le vamos a permitir que fume drogas en el colegio. No por eso le vamos a permitir que le falte el respeto a un docente. La empatía es una cosa. Permitir, no poner límites, es otra cosa. Porque si vamos a no entender la empatía y a justificar y permitir, el problema crece más, se empoderan más, crece más su agresividad y va a ser mucho más complicado. La empatía es, te entiendo, pero cumples. Esa es la empatía. Te entiendo, pero cumples. ¿Tienes un problema? Cuéntamelo. Si no, ¿cómo soy empático? Porque el profesor lo que está haciendo es adivinar. El profesor está adivinando, ¿no? ¿Por qué? Porque, Catherine, el problema no es el apoyarlas. Es que no quieren, no les da la gana, ¿no? Es como la mamá, hay que ser empáticas. Mi hijo no lava la ropa, yo le lavo. Y el hijo es y mientras la mamá lava la ropa, el hijo jugando con la computadora. El hijo es un vivo. El hijo es un vivo. Entonces, una estrategia, Catherine. Con esto termino para no aburrirlos más, ¿no? Pero pueden manipularnos como bien debemos conversar con él. Claro, pero entender lo que pasa. Pero acá uno tiene que ver el patrón en el tiempo. Ver el patrón en el tiempo. Entonces, el abuelo tiene un conflicto. No soporta que su nieto llore, a pesar que sabe que el castigo es justo. Entonces, toda la familia, Catherine, toda la familia se pone de acuerdo. El hijo se portó mal. Entonces, la familia se pone de acuerdo. Abuelo, ven para acá. Tu nieto se portó mal. ¿No quieres que le peguemos? No, tú pon el castigo. Y el castigo se cumple. Ya, que esté un minuto en la cama, lo agarran al niño y le dan un minuto en la cama. Y así llore. Lo que el abuelo diga, así sea un castigo tonto, se cumple. Y toda la familia, no, no, castigue, sancione, ¿no? Sancione. Y que el abuelo sancione. Al abuelo, atentos, el abuelo tiene un conflicto externo. No quiere que al nieto lo castigue. Entonces, el conflicto externo vamos a convertirlo en conflicto interno. Tú castiga. Si crees que nuestros castigos son exagerados, tú castiga. Y el abuelo puede poner castigos tontos, que vaya un minuto a la cama, que un minuto parado en la pared, y se cumple. Y el abuelo va a entrar en conflicto interno, porque él no quiere castigar, porque le va a doler castigar a su nietecito que de repente va a llorar. Y todo el mundo presiona, castiga, 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 castiga. Presionan al abuelo. Y el abuelo, ¡pum!, lanza el castigo. Y el abuelo va a entrar en conflicto interno, porque ahora él es el castigador. Pregunta, ¿qué puede hacer el abuelo para no entrar en conflicto interno? ¿Cómo él puede resolver su conflicto interno y dejar de castigar al nieto? ¿Qué tendría que hacer el abuelo? Alternativa uno, permitir que castiguen los demás. Alternativa 2, hablar con el nieto. Pórtate bien, no hagas nada porque si no yo te castigo y no quiere eso. Él va a tener que cambiar. Catherine, él va a tener que cambiar. El conflicto tiene, si puedes, tienes que hacer que el conflicto externo que tenga el director se convierta en conflicto interno. Profesor, no hizo el examen. Apóyalas. ¿Cómo? Háblales. Ya hablé. Siéntate con ellas. Lo hago, pero igual no lo hace. Profesor, principio terapéutico. No se repite lo que no funciona. No está funcionando. Posiblemente no sabe manejar la computadora, como lo sabe. Posiblemente tengan problemas en casa, como lo sabe. Es que yo supongo.
tal vez no, tal vez sí, ¿cómo lo sabe? Genera conflicto interno. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿No? ¿Y quién te llama la atención? El director. Pero si usted me dijo que hable con ellas, ya hablé. Haz el examen con ellas. Eso no es apoyo, es hacer su tarea. Es como que un alumno le diga, oye, haz la tarea con tu compañero, pues. ¿Eso es? Preguntas, ejemplos. Preguntas, ejemplos. Profesores ya les mandaron el link de asistencia de hoy día, ¿no? Para que puedan poner su asistencia. Bien, le agradezco la atención de esta mañana. Hace una mañana de menos contenido teórico, bueno, aparte de los videos, más de hablar de algunas situaciones que yo pienso que por el tema muy común de estas situaciones, ayuda mucho. ¿No? A veces lo bueno de poder responder preguntas y que pongan ustedes casos es que podemos hablar de soluciones, no solamente teorías y de cosas para aplicar, sino en la práctica de cómo intervenir, ¿no? Más bien, agradezco a la profesora Catherine porque ha puesto este ejemplo de su trabajo que ha sido muy ilustrativo y también a los aportes de ustedes, ¿no? Que enriquecen mucho una clase y espero que estas pequeñas estrategias les ayuden. Profesora Catherine, recuerde, no es un juego de box porque se victimizan, es un juego de ajedrez. Profesoras, cuando hay estos problemas, es un juego de ajedrez. ¿Qué significa el juego de ajedrez? Paciencia, estrategia y saber mover piezas. Tienen que saber mover piezas. Es un juego de ajedrez. Acá el que pierde papeles, pierde. El que se altera y grita, pierde. Porque le da herramientas al otro para victimizarse. Me faltó el respeto, me gritó y pierden. No, no, no. Acá es calma, paciencia, estrategia y saber mover fichas. Y ahí es donde va, en el tiempo tendrán el resultado. Le quito el poder de los profesores. A ti te limito y no tengo que demostrarte nada. Tú demuéstramelo a mí. Profesora, sáqueles información. Ay, sí, te voy a ayudar en esta sesión. Ejemplo, te voy a ayudar en esta sesión. Y mientras las va ayudando, ¿y qué tal la familia? ¿Qué tal la casa? ¿Qué tal los hijos? Oye, acabo de hablar con... Y ahí va el director. Oye, acabo de hablar con ella y no tiene ni un solo problema en casa. ¿No? Este, oye, y con la computadora, o usted le ayuda a hacer la sesión. A ver, ponte en la computadora, ponlo aquí, y usted ve cómo lo va haciendo. Y después va al director, oye, la computadora la sabe manejar, ¿no? Bien, les agradezco por la atención hoy día. Puede ser, ¿ah? Puede ser, es cuestión de... Sí, se podría hacer, ¿ya? Pero si es así, profesoras, vengan con sus casos, ¿ah? Ya, Nancy, vengan con sus casos. Y como es un taller de manejo socioemocional, que no sé qué cosa, eh, mi- prepare a su hijo. Prepare a su hijo para que afronte ciertas cosas. eh, ¿Cómo se llama? Y paciencia, que entienda que hay gente mala, que hay gente buena. A veces uno para hacer, a veces para hacer ¿cómo se llama? Para hacer lo correcto, a veces hay cierto precio que pagar y lamentablemente tenemos que asumirlo, ¿no? Con cierta responsabilidad, ¿ah? Eso sí, pero sí, no, podemos hacer esto, ¿ah? Tenemos una sesión más de aspectos prácticos y podemos, contar casos, o sea, ustedes plantean sus casos eh, y trabajamos eso, ¿ah? Sí, 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 se puede, ¿no? A veces lo que se necesitan muchas son estas salidas prácticas que teorías. Sí, sí, sí lo entiendo, lo sé, lo sé. Pero hay que tener un sustento teórico también para saber lo que está pasando.
Buenos días, cuídense, nos encontramos la próxima, pásenla bien, ¿no? Buen fin de semana. Excelente, Rafael. Muchas gracias por la presentación y a todos los participantes. Recuerden que por el chat compartí un enlace para que puedan registrar su asistencia. Nos estamos viendo próximamente en un evento. Saludos, buenos días.